en las redes sociales. Les decía que el departamento de Boyacá y Cundinamarca adelantaron la ciclovía por la vida. Allí estuvo el gobernador del departamento de Boyacá, Ramiro Barragán, el gobernador del departamento de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, hizo presencia también la administración distrital, Bogotá, y los alcaldes de municipios cercanos. Los dos VAS, digamos, que se unieron a esta gran fiesta por la vida, el municipio de Villapinzón en Cundinamarca y Turmeque en el departamento de Boyacá. Pero a esta hora vamos a saludar a uno de los grandes congresistas de Colombia, representante a la Cámara por Bogotá, que estuvo recorriendo el departamento de Boyacá, su tierra natal, y le hablamos de el representante Eduard David Rodríguez, que es representante de la Cámara por Bogotá y un hombre muy visible en las bancadas del Centro Democrático en Colombia. Señor representante, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica, y al Día Noticias en esta mañana de información, Radio Auténtica 540M, representante. Carlos, un saludo lleno de afecto para usted, para el gran John Didier y toda la mesa de trabajo. Qué bueno poder saludarlos. A Eliezer, a José Luis, un saludo lleno de afecto. Ya está también don Eliezer en esta mesa de trabajo, llegó con su cafecito caliente, don José Luis Ramírez Morales. Esta es la mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtica y Radio Auténtica. Bueno, representante, recorrió su departamento, su tierra natal, hace un recorrido usted por las diferentes regiones del país. ¿Inicia usted por Boyacá o ya había recorrido otra región antes en esa dinámica del contacto cara a cara con la gente, de meterse allí, compartir con ellos, escucharlos sobre todo y recoger sus inquietudes, señor representante? Digamos que esta es una segunda etapa del Tour Colombia. El Tour Colombia implicaba primero recorrer de arriba a abajo a Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente, y poder construir con los jóvenes y con diferentes ciudadanos una primera propuesta para el país. La segunda, pues esta es la segunda etapa, una segunda etapa que implica aún más diálogo con la ciudadanía, pero con propuestas claras. Sabemos qué necesita Boyacá, para dónde debe ir Boyacá, y eso no es por capricho mío, sino que en nuestro partido lo hemos llamado diálogo popular permanente. Por eso nos fuimos donde los campesinos a hablar, a entender que era necesario vigilar los excesos de los abonos cuando se incrementan sin ninguna consideración. Y como me decía un campesino, me decía Diego, hombre, está bien que lo aumenten, lo que no está bien es que mantengan ese aumento sin ningún, sin ninguna justa causa. Entonces uno no entiende por qué el bulto de abono se sube de 90 a 122.000 pesos y no ha bajado. Hay que hacerle control a eso. Pero aparte de hacerle control, creamos una gran propuesta que nos decía la profesora María. La profesora María nos decía, mire, primero no todos los que estamos en FECODE somos antiuribistas. Nosotros le tenemos una gratitud enorme al presidente Uribe por todo lo que hizo por nosotros. Y me contaba un sinnúmero de cosas y me dice, tenemos una gran gratitud por el presidente Duque. Imagínese usted, dio gratuidad a la educación para estratos 1, 2 y 3 y el mayor presupuesto de la historia para educación. Y me decía, pero no obstante tenemos unos ninis, ni estudian ni trabajan. Y me decía la profesora Luz Dari, hombre, yo tengo dos hijas, una ingeniera industrial, la otra ingeniera química, y no han podido entrar a trabajar por dos factores. Lo primero, la politiquería, que si no eres recomendado de alguien, entonces no te dejan entrar a trabajar. Eso es una cosa muy grave que tenemos que eliminar en Colombia. Y lo segundo, me decía que porque no tenían oportunidades de trabajo, entonces nosotros estamos construyendo un gran plan de trabajo y de empleo para Boyacá y para el país. Es mejor enseñar a pescar y no dar el pescado. Nosotros nos han enseñado a trabajar, a generar productividad y no acabar y no a que todo me lo den, que es una de las grandes críticas. Mire usted, Carlos, que me encontré en Boyacá, y es que la ciudadanía no quiere subsidios, quiere empleo, y a eso tenemos que apuntar.
Ahí mismo nosotros empezamos a soñar con un tema que el presidente Duque ya dio un primer paso. El presidente Duque le ha invertido 5,95 billones de pesos a Boyacá, planes de infraestructura, vivienda, todas las vías terciarias que se requerían, casi 600 kilómetros para Boyacá. Eso es un gran avance. No obstante, queremos que Boyacá se convierta en el epicentro de la construcción de vehículos eléctricos y el país se convierta en el epicentro de la construcción de vehículos eléctricos. Por eso nosotros fuimos a dialogar también con los empresarios de allá. Nos manifestaron que el proyecto de ley que habíamos radicado era el por donde debíamos ir y que ellos querían seguir trabajando por el bien del país y que simplemente necesitaban era que Colombia pensara en grande. Por eso también alrededor de eso nosotros queremos terminar el aeropuerto de Sogamoso, ese aeropuerto de carga que también va a servir de transporte y que va a tener una inversión y un desarrollo económico impresionante en la región, de tal manera que, perdón, que tengo aquí a Mía molestándome, de tal manera que lo que nosotros queremos es que Boyacá piense en grande y qué bonito es ir, Carlos, a construir afecto, a construir con los ciudadanos que no son todos del centro democrático, pero tenemos que ganarnos primero las bases del centro democrático y los que no son también han aportado. Mire cómo construimos en la diferencia y empezamos a cambiar el chip a muchos ciudadanos que pensaban que el centro democrático era algo malo. Nosotros trabajamos con humildad, les conté todos los resultados de lucha contra la corrupción, le conté cómo nosotros habíamos generado una agenda de infraestructura y de cambio climático, de tal manera que Colombia tiene que ir avanzando hacia ese norte y ese norte tiene que ser que todos salgamos adelante con la vacunación masiva, con la reactivación segura, con el crecimiento económico sostenible y sin la política de odios, con la política del afecto, Carlos y John Didier. El representante a la Cámara por Bogotá en su recorrido durante esta semana anterior en el departamento de Boyacá y como lo ha relatado él, el contacto con campesinos, con educadores, con el sector Sí. productivo del departamento de Boyacá, porque mucha empresa destacó precisamente en ese recorrido el representante Eduardo David Rodríguez. John Didier Rodríguez Marín, José Luis Eliezer, John Didier, le escucha el representante Eduardo Rodríguez a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Sí, muy buenos días para el representante de la Cámara, Eduard David Rodríguez, pues realmente son proyectos muy interesantes. Esto que acaba de exponer aquí en el sistema informativo Auténtica, porque justamente eso es lo que necesita el país, pensar en torno a la generación de empleo y hay un trabajo grande que se está haciendo sobre cómo reducir el impacto, los efectos del cambio climático. Ahí tenemos que una de las noticias de hoy en el mundo son estos incendios forestales que se están registrando en varios países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, se está presentando uno de los más grandes en la historia y también se presenta incendio forestal en Bolivia. Hay esa información. También hay en Grecia, Turquía y Brasil. En esos países hay unos incendios forestales producto del cambio climático, el calentamiento global, de manera que ese tema que plantea el representante de la Cámara es muy, pero muy importante. Pero también me gustaría, representante, que habláramos de algo y es el tema de el que la hace La Paga, que es un proyecto de ley que usted ha radicado en el Congreso, que de hecho tengo que confesarle, inspiró mi columna de opinión de esta semana en Aldea Me la Noticias. mandas para poderla retuitear. Sí, señor. La inspiró en el sentido de que la justicia en Colombia no está funcionando. Fíjese usted que el tema de Sara Sofía, los mismos implicados dicen, la matamos y la botamos al caño. ¿Y qué hacen los jueces? Las dejan en libertad a los autores. Ahora que los volvieron a capturar es otra cosa, pero ¿qué hizo la juez inicialmente? Los dejó en libertad, como si no hubiera pasado nada. El tema del hincha de Nacional, va y se entrega. Todo Colombia vio por redes sociales cómo hubo sevicia, cómo hubo lesiones personales e intento de homicidio. ¿Qué hizo la juez después de que se entregó? El juez lo dejó en libertad. Entonces, el policía
en Antioquia, que oportunamente actuó para evitar el robo de una moto, ahora está empapelado y consiguiendo ayudas económicas de los colombianos para él poder pagar abogados y defenderse, decir, mire, es que yo estaba cumpliendo con mi función. Entonces, ese proyecto de ley, representante, sería también muy bueno, porque es que en Colombia tiene que funcionar la justicia y ese proyecto que usted ha radicado está encaminado en ese sentido. Así es, John Didier. Este proyecto de ley tiene varios factores. Uno, justicia real, no justicia mentirosa. Hoy dicen que suben las penas y realmente el sistema está hecho para que no funcione. Eso tenemos que revisarlo. Yo hice la semana pasada un debate sobre este tema donde les manifesté cómo en Colombia opera la impunidad y está hecho digamos que el Código Penal casi que para los delincuentes, pero para favorecerlos, no para castigarlos, con unos procedimientos largos y pues que realmente dejan mucho que desear. Nosotros estamos pensando no solamente desde hoy, sino que nos proyectamos en el próximo cuatrenio. Yo diría, querido John Didier, que uno de mis temas a trabajar en el próximo cuatrenio, si es la voluntad de Dios y soy presidente de este país, es la justicia. Y yo lo que haría es un gran pacto por la justicia. Uno, donde dividiría los delitos comunes que llegan al 63%, por ejemplo, en abigeatos, lesiones personales y hurtos, y concentraría o haría un gran bloque de búsqueda y de judicialización en esos 3 delitos, acompañado de otros, pero enfocarnos en estos. Porque es que si hoy hurta, mañana mata. Porque es que si hoy hurta o si hoy comete abigeato, mañana puede ir a atacar al campesino y no le pasa nada. Comete lesiones personales, lo deja inválido de por vida y no le pasa nada. Entonces nosotros tenemos que hacer que el que la haga la pague. Y otro con organizaciones y estructuras criminales de más alto impacto, con mucho enfoque, con mucha ciberseguridad, tratando o acabando con las organizaciones criminales que se surten del narcotráfico, que generan miedo en diferentes regiones y que aún siguen persistiendo en la vida del narcotráfico como negocio del miedo y del terror. Esos son 2 enfoques que yo le daría como presidente de la República a este país. Justicia, justicia y más justicia. Colombia lo que requiere no es de discursos, requiere ser pragmático, requiere que el que la haga la pague, que si me atracaron me devuelvan hasta 3 veces el valor del objeto hurtado. Eso es justicia, castigarles el bolsillo, que me pida por lo menos perdón, y no solamente, sino que pague efectivamente al primer delito hasta 1 año y 2 meses de prisión efectivo en la cárcel, no que se vaya para la casa como si no le hubiese pasado nada, a burlarse del policía que hoy le dice, si ve, usted para qué me captura, si más rápido se demora usted en capturarme que en sacarme, mi abogado. Por cualquier leguleyada, es que también lo que usted decía, los jueces hay que también meterlos acá, yo creo mucho, yo les he ayudado muchísimo a los jueces de Colombia, así como he atacado el cartel de la toga, volví la dignidad a la Corte Suprema de Justicia, también he querido mucho a esos jueces de Colombia y yo haría un gran pacto con esos jueces para que entiendan las realidades de los ciudadanos y también una legislación eficiente, eficaz, para que también se judicialice y se tenga esa primera sentencia, que es lo que nunca se tiene. Son 3 años y medio que se demora en tener una sentencia para poder castigar la reincidencia. En cambio, con esta legislación lo haríamos rápidamente, tendríamos rápidamente la reincidencia. Si comete un segundo delito iría hasta 3 años de prisión y si lo vuelve a hacer hasta 13 años efectivos sin excarcelación. No es que se vayan por su casa para su casa por cárcel, sino que realmente tienen que estar en la cárcel y además con algo, John Didier, trabajando y estudiando. La verdadera resocialización no es la universidad del crimen, es que se pongan a trabajar usando su tiempo libre y a estudiar en la cárcel. A eso le tenemos que apuntar, querido John Didier. Muchas gracias. Pues ahí está ese proyecto de ley que realmente sí lo necesita el país, porque en efecto esa es una de las denuncias y que lo decimos también en la columna, que los alcaldes y la policía hacen su tarea, están trabajando por la seguridad, los capturan, pero luego los vuelven a dejar en libertad hasta 10 veces por el mismo delito. Entonces estamos en un círculo vicioso
en el que realmente el delincuente se siente cómodo y tiene que empezar a funcionar la justicia. Y seguramente algunos jueces, pues aplicando la norma, es lo que dice la norma. Entonces, este tipo de leyes van a ayudar seguramente a que eso no siga ocurriendo. Vamos también, representante de la Cámara, Eduard Rodríguez, a darle el espacio a nuestros compañeros de la mesa de trabajo. José Luis Ramírez también está en nuestra mesa de trabajo y Eliezer Ortiz para dialogar con el representante a la Cámara por Bogotá, Eduard Rodríguez. José Luis, le escucha el representante de la Cámara, Eduard Rodríguez. CIA. Mientras llega José Luis, Eliezer, ¿nos escucha? Perfecto. Bueno, le escucha el representante de la Cámara, Eduard Rodríguez. Representante, con los muy buenos días. Hacía días no teníamos la oportunidad de comunicarnos, pero un gusto tenerlo aquí en el CIE Radio. Esto que acaba de... un saludo afectuoso y no sabe la alegría que me da escucharlo. Además, esa voz siempre vigorosa y radiante de la radio colombiana. Muchas gracias. Óigame, representante, lo que acaba de exponer, eso suena muy bonito y de pronto está dirigido como a la delincuencia común, a el pueblo como tal. Pero aquí hay un tema también bastante delicado y hablo concretamente de aquellos de cuello blanco. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que realmente el que la haga la paga? Pero mire, Eliezer, Cuénteme. yo hoy me quiero sentir orgulloso de algo, ¿sabe? De haber sacado la agenda legislativa más importante en lucha contra la corrupción en Colombia. Y eso no lo reconocen ni se lo reconocen al presidente Duque, pero es que mire, ¿sabe cuál fue el primer cambio? Mandarle a esos barracos corruptos un mensajito, y es que ya no se van para sus mansiones por cárcel, se les acabó el jueguito, se les eliminó la casa por cárcel a los corruptos. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, que es claro, y es que ya no pueden hacer licitaciones a dedo, amañadas. Hicimos una ley que se llama pliegos tipo. ¿Sabe, Eliezer, qué ha permitido esa ley? Que pasemos de un solo proponente, que antes era el amigo, el corrupto, a 47 proponentes, por ejemplo, en diferentes licitaciones de municipios. Que eso es bárbaro. Eso es bárbaro porque es un mensaje claro y duro contra la corrupción. Hoy ya no se pueden repartir los contratos y decirle que le ponen ahí una hoja de vida de un extraterrestre para que se pueda ganar la licitación. El tercer elemento es que los poderosos rindan cuentas. Eso es un fundamental. Y es fundamental porque, venga hija, ahí quieta. Es fundamental porque, qué pena con ustedes, pero tengo a mí aquí que hoy anda canzoncita. Quieta, hija. Entonces, y es que se cambia algo fundamental, y es que los grandes congresistas que antes decían que no les podían mirar sus nóminas, pues ahora tienen que presentar su declaración de renta y rendirle cuentas al país, así como los magistrados y así como los ministros de Estado y así como los gobernadores. Tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía. Hay que entender que la política cambió y que nuestros jefes son la ciudadanía. Me siento orgulloso de haber sacado esa legislación. Me siento orgulloso de haber sacado una legislación que para mí es muy importante, muy, muy importante. Y es que Colombia pueda avanzar en vigilar los recursos públicos en línea. Por eso le dimos unas facultades a la Contraloría General de la Nación para que nos digan por qué aquí en Bogotá un desayuno escolar vale 3.500 pesos y en algunas regiones del país 40.000 pesos. Ahí es cuando se empieza a vigilar los recursos. ¿Sabe qué ha evitado eso, Jorge Eliezer? Que se proteja más de 40 billones de pesos que hoy van para los más pobres y no para los bolsillos de los corruptos. Yo me siento orgulloso de liderar el paquete de lucha contra corrupción más grande de la historia de Colombia. Y le termino de contar, se les acabó el jueguito de los elefantes blancos a los politiqueros, que es que uno hace un estadio, entonces lo proyecta, hace los estudios, construye medio estadio y el otro que llegó de la otra cuerda, entonces le dice, no, yo ya no voy a hacer más el estadio, y lo dejaban ahí. Esos elefantes blancos se acabaron en Colombia. Es importantísimo eso porque ¿sabe qué ha ayudado eso, Eliezer? A que hagamos el puente Pumarejo, el túnel de la línea, a que generemos todo el desarrollo de infraestructura de Antioquia, por ejemplo, el metro de la 80, que es un metro nuevo, es una línea de metro nueva que le dejamos
Antioquia y que le dejamos a Medellín, quieta, hija, ya no más, no más. Que le dejamos a Medellín. Eso es importantísimo. Y es importantísimo porque también ha permitido que en la costa, donde se perdía siempre la plática de Sucre, Cartagena, pues ahora terminemos esa obra de infraestructura que es importante para el país. Pero además de eso, conectamos por primera vez al Chocó, a Quibdó, con Pereira y con Medellín. Uno se tiene que sentir orgulloso de sus ejecutorias porque realmente ha permitido que Colombia avance y piense en grande, en el Valle del Cauca, en Boyacá. Mire, ver la transversal de Boyacá que va a salir ahí de Tunja y conecta con la Ruta del Sol es una bendición. Creo que Bueno, la lucha contra la representante. corrupción ha sido eficiente, ha sido efectiva y nosotros seguimos dándole duros golpes a aquellos que se quieran robar la práctica de los colombianos. Bueno, será justo aquellos grandes de la dirigencia colombiana que cometen sus errores, por no ir a detallar, que terminen en guarniciones militares protegidos, con las mejores condiciones, a diferencia de quienes del pueblo cometen errores, van a las cárceles. ¿Será esto posible? Ahora, ¿qué puede pasar con estos personajes también que hicieron una contratación con las TIC y que ya les adelantaron, si mal no recuerdo, como 70.000 millones de pesos y que al momento no se sabe dónde está la plata? Jorge Eliezer, usted tiene toda la razón en dos cosas. El país tiene que ir replanteando, porque es que no puede ser justo que muchos de estos corruptos terminen en guarniciones militares cuando son condenados. Yo creo que hay que mirar muy bien esa legislación. Hoy lo permite la Corte Suprema de Justicia y bueno, hay que revisarlo. Mea culpa. Dos, ¿sabe que a mí me da tranquilidad de eso? Que fue la ministra la que denunció. Y fue la propia ministra la que le sacó los trapitos al sol y la que ha venido trabajando con la policía y la fiscalía para capturar a aquellos que presentaron documentación falsa en una licitación tan importante que es conectar a los colegios de Colombia. Es que aquí estamos hablando de cosas que realmente son escalofriantes porque se ponen de acuerdo, tratan de cooptar, pero lo que nosotros hemos identificado es que Colombia tiene que avanzar en una política de protección integral a lo público, entender que lo público es sagrado. Y por eso nosotros hemos dado ejemplo. Si bien es cierto, salió este escándalo, pues este escándalo fue denunciado por el propio gobierno y no obstante los estamos persiguiendo hasta donde estén, mirando la trazabilidad de las cuentas, mirando absolutamente todo dónde están, por qué lo hicieron, para que el que la haga la pague. Y más los de cuello blanco. Representante, ahí hay algo, y la pregunta de Eliezer es bastante pertinente, porque ese es otro dolor de cabeza. Infortunadamente tenemos como sociedad varios problemas, uno de ellos es la corrupción, pero fíjese que los funcionarios se las ingenian para no hacer contratación por los topes en los que tienen que hacer contratos, publicaciones, pliegos tipo no, sino que por menores cuantías y luego hacen adiciones y esa práctica se mantiene dentro de lo aprobado hasta el momento. ¿Cómo se puede controlar? Porque por estos días hemos conocido que siguen algunas entidades del Estado haciéndole la jugadita y el esguince a la ley de contratación, que hay unos topes, hay unos límites, entonces un peso menos para no pasar el límite, la barrera y poderlo entregar a dedo. Esos contraticos pequeñitos pero que suman, ¿ahí qué? Pues mire, John Didier, lo bueno de hoy es que hoy el Contralor Felipe Córdoba, como le digo, le ha permitido cuidar entre 40 y 50 billones de pesos que antes terminaban en bolsillos de los corruptos, a través de algo que nosotros le denominamos en Colombia la contratación concomitante, mejor dicho, la protección de los recursos concomitantemente. Esto es que usted saca una licitación o va a entregar, por ejemplo, una de menor cuantía y pues hay unos estándares que los da hoy
digamos que Colombia compra eficiente, que eso es otro cambio súper bueno. Y si se salen de los estándares, pues la Contraloría concomitantemente puede ir a vigilar esos recursos. Así que hoy les queda muy difícil, y vuelvo a digo, yo creo que 50 billones de pesos ha evitado que antes terminaban en los bolsillos de los corruptos, hoy terminan en los bolsillos de los más pobres, que eran los que los necesitaban a través de política social. Sí, usted que quiere ser presidente, sería interesante poder pensar, porque las cosas buenas se copian. Acabamos de ver pasar los Juegos Olímpicos y realmente Japón es una sociedad que da mucho ejemplo en cuanto a las cosas que deben ser. Japón, un país tan grande, tan importante en materia de número de habitantes, ese ejemplo, por ejemplo, en cuestión de aseo. Y los informes periodísticos daban cuenta de la cultura ciudadana para abordar un metro, por ejemplo, el transporte, cómo los niños pueden caminar tranquilamente sin preocuparse que los van a robar, los van a violar. El tema de que no hay canecas de la basura en la calle porque nadie bota un papel en la calle. Entonces, este tema de la honestidad, además, en Japón, la honestidad, que se ha logrado es con educación de generación en generación. Y buena parte de lo que hoy vive hoy Colombia, la violencia de las protestas, la primera línea, el vandalismo, lo que pasa en los estadios, los hinchas que van armados al estadio, es también producto de la educación de estas generaciones que hemos traído. ¿Se podrá hacer algo en Colombia para que mejoremos y no empeoremos a través de la educación? Miren, yo me he enfocado, John Didier, en ese sistema. Yo tuve la oportunidad de visitar hace 10 años Japón. Japón la visité por recomendación de un amigo. Yo estaba en ese momento en la Embajada de Colombia en Australia y me dijo, mire, tómese la Semana Santa, vaya, visite Japón, conozca Japón, pero además lo hacía también por el protocolo de Kioto, que me ha permitido implementar varias cosas de cultura ciudadana, y porque yo creo que la verdadera forma de servir es transformando la sociedad, y se transforma la sociedad a través de la educación. O sea, muchas veces nosotros nos enfocamos que no, que cambia el niño, no, aquí tenemos que pensar en replantear que son generaciones que tienen que venir con un nuevo chip o con un nuevo cambio de mentalidad, de respeto al medio ambiente, de cultura ciudadana, de respeto al ser humano, de respeto a los derechos de los demás ciudadanos. Entonces, es parte de lo que nosotros necesitamos entender. Me impactó, ¿sabes qué, John Didier? El respeto por los mayores. Mire, John Didier, yo tenía 28 años, un pelado de 20 años, se me acerca y me hace una reverencia y me dice, arigato gozaimashita. Yo entendí, no, pero no, tranquilo, no sé. Me dice, no, es que usted es una persona mayor y uno respeta, así tenga un año más, unos meses más al otro ser humano. Y es el respeto, vuelvo y te digo, por las personas, por los seres humanos. A eso tenemos que apuntarle como cultura. ¿Qué he hecho yo ahí? Uno, cátedra del medio ambiente desde la temprana edad. Es obligatorio en Colombia, es fruto de mis ideas, fruto de lo que construimos con la ciudadanía hace varios años. Cátedra financiera para que la gente también empiece a entender lo bueno que es tener una nota crediticia. Eso es importante. He hecho la cátedra de cultura ciudadana. Es muy importante para que los ciudadanos empiecen a respetar a los demás. Cátedra de una verdadera paz. Creo que eso también tiene que entenderse, que es nuestra historia, no contada desde un rincón, sino desde la necesidad de tener nosotros, de entendernos, de saber que liberales, conservadores, progresistas, centro democrático, cambio radical, absolutamente indígenas, todos somos una sola Colombia. Y a eso tenemos que apuntar. Yo por eso entiendo que el tema generacional, el relevo generacional, tendrá que generar mucho impacto. Por eso yo entiendo que a los adolescentes tenemos que protegerlos integralmente para que los adolescentes, digamos, que empiecen o no sean reclutados por las organizaciones criminales. Y estamos haciendo un plan macro para que en los colegios donde hay mayor deserción nos enfoquemos con los centros Acúdete. Ahí tenemos que apuntarle. Eso no tiene que ser fruto de la
sino fruto de las necesidades de los jóvenes que hoy son reclutados por las organizaciones. Bueno, Carlos Hernández, le escucha al representante de la Cámara, Eduard Rodríguez. Oh, pues es que se ratifica lo que habíamos planteado en una conversación anterior, precisamente con el representante Eduard David Rodríguez. Se abre esta carpeta, precandidatos por doquier, y Eduard David Rodríguez con su gran frase, digamos que siempre va adelante, las cosas por su nombre, creo que ha marcado un espacio muy grande dentro de la política colombiana, independiente del partido, porque, digamos, ha recibido muchas críticas del partido de gobierno, no está pasando por el mejor momento, pero saca un despliegue de varios candidatos. Aquí hablamos con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. ¿Cuántos candidatos al día de hoy? Se habla también de Oscar Iván Zuluaga. ¿Cuál es la estrategia que trae el partido y cuál es la estrategia que tiene precisamente en este planteamiento, ya que hoy nos dice aquí, voy a ser presidente, si Dios permite, de presidente de la República de Colombia, doctor Eduard? Unir al partido, Carlitos, creo que es lo más importante. Si no unimos al partido, simplemente estamos jugando a dar un mal ejemplo. ¿Y cómo se une? A través de tesis, a través de un debate democrático, a través de ganarnos el corazón de los jóvenes. Yo soy el único candidato, creo que voy a una región y me reúno con los jóvenes de mi partido y los jóvenes de mi partido me dicen, hombre, es que a nosotros nos tienen tan abandonados. Y yo les digo, no, aquí estamos dialogando, contándoles qué hemos hecho, siéntanse orgullosos de su partido, siéntanse orgullosos que la principal agenda ambiental la hicimos nosotros no somos un partido de títulos, sino de obras. Y, por ejemplo, hicimos una ley que es muy importante para el país y es la ley que permite que Colombia avance en protección integral al medio ambiente, evitando la deforestación en nuestra cuenca amazónica. Castigamos hasta con 15 años los que hagan deforestación y a los que financien la deforestación, pero además creamos el delito del ecocidio. Pasamos de 34 gigas a 2.500 gigas, 2.500 gigas de energías renovables ambientalmente sostenibles, que eso es o paneles solares o energías eólicas. Hoy representan el 12% de nuestra capacidad eléctrica. Eso va a ayudar a reducir enormemente, por ejemplo, los costos de energía de lo que tanto nos quejábamos. Que siéntanse que nosotros hemos venido no solamente adelantando esa agenda, sino que hoy la economía circular es un hecho a través de lo que nosotros pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo y que permite que todo el mundo empiece a reciclar en la fuente, así como en Estados Unidos, generando un paquete real, en Japón, generando un paquete integral y real para la protección del medio ambiente. ¿Sabe qué nos hemos propuesto con el presidente Iván Duque? Nos hemos propuesto poder disminuir los gases de efecto invernadero del 2030 en un 51%. Somos nosotros el ejemplo en Latinoamérica. La gran agenda ambiental hoy la lidera Colombia. Pero además, acabar con la deforestación total en el 2030. Hemos sembrado 70 millones de árboles. Yo creo que aquí lo que el país tiene que empezar a pensar es en más tesis. Y por eso el Centro Democrático debe sentirse orgulloso de su gobierno que le cumplió a Colombia cuando le dijo que lo que pagaba antes en arriendos, ahora será su cuota de vivienda propia. Y Carlitos, a través del plan que nosotros hicimos, que hemos construido 150.000 viviendas, no solamente hemos cumplido, sino que hoy menos de lo que pagaban en arriendo es la cuota de vivienda propia de los colombianos. Eso es para hinchársele a uno el corazón y para que el Centro Democrático entienda que somos un partido joven, de largo aliento, que protegemos los recursos públicos y que nos debemos sentir orgullosos de estarle sirviendo al país con hechos y no con discursos populistas. Mire, uno cómo no se va a sentir orgulloso que hoy más de 30 millones de colombianos tienen una dosis de la vacuna. Eso es para sentirse orgulloso, eso es para seguir avanzando. Creo que ahorita en el mes de septiembre vamos a terminar con las 35 millones de colombianos con su segunda dosis y eso es un avance importantísimo. Ayer rompimos otra vez el récord de vacunación que todo el mundo decía que no era posible. Así que vamos avanzando por el bien del país.
Muy bien, pues representante de la Cámara, Edward David Rodríguez, del Centro Democrático, muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Aquí Mía no me ha dejado Auténtica trabajar bien. y Al Día Noticias. A usted ahora le da su recompensa a Mía. Muy bien. Está inquieta. Bueno, representante, que pase muy buen día, siempre muy amable con el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Don Didier, Dios te bendiga y mucha oración, y le pido a todos los oyentes que más que cualquier otra cosa me ayuden a orar por el país, para que el país salga unido y fortalecido. Yo creo que aquí tenemos que convocar a todas las fuerzas para construir una gran agenda, y esa agenda debe ser Colombia. Muy bien, exactamente. El representante de la Cámara por Bogotá, Edward David Rodríguez, a propósito de algunos proyectos que ha radicado y que la hace la paga, también su recorrido por el departamento de Boyacá, las propuestas que hay en materia de generación de empleo, de construir vehículos eléctricos que son tan importantes, que está necesitando el país. Señor. Camiones y buses eléctricos también. Camiones, buses eléctricos, esto es algo que está necesitando el planeta con urgencia y es la nueva tendencia. También sus frutos, lo que él ha destacado, la política anticorrupción, por ejemplo, que se ha aprobado en este Congreso de la República, en este gobierno, y también reconociendo que el que la hace la paga, la nueva propuesta que ha radicado para buscar que quien cometa un hurto pague 3 veces lo que se robó y que además no queden en libertad, para evitar esta situación que se ha venido presentando, que las autoridades capturan a los delincuentes pero pronto son dejados en libertad. 7 de la mañana, 22 minutos, el tiempo en Colombia. www.elciaradio.com. CIA, Sistema Informativo Auténtica, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo. CIA, la marca de las noticias. El CIA está informando. ¿Qué está pasando en Colombia? 7 de la mañana, 22 minutos, 7:20.